Bueno, muy bien. Don Guillermo, ¿puede primero presentarse, por favor? Como no, con mucho gusto. Mi nombre es Guillermo Gazanini Espinosa, de formación abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente asesor parlamentario en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la Comisión de Derechos Humanos. Mi trayectoria ya en el ámbito parlamentario va por casi 17 años y además colaboro en el Centro Católico Multimedial como jefe de información y ahí con el padre Omar Sotelo llevamos la coordinación de las investigaciones del Centro Católico Multimedial, además de otras actividades que tengo en medios religiosos católicos, particularmente españoles. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, conozco pues muy bien la investigación Tragedia Crisol, Sí. de la cual usted es uno de los autores. Pero ¿cuál ha sido su papel exactamente en este proceso? Bueno, hace ya una década, cuando comenzó la investigación en torno a las investigaciones de Tragedia y Crisol, un periodista Gustavo Rangel, que ya no colabora en el Centro Católico, y el padre Omar comenzaron realmente estas investigaciones y posteriormente Gustavo pues dejó el centro para después el padre Omar invitarme a mí a echarle la mano con esto de las investigaciones. Mi tarea ha sido la recopilación de la información que se da en torno a estos casos de sacerdotes asesinados, evaluar pues por qué son asesinados o perseguidos los sacerdotes y tener también un seguimiento en torno a los casos. Desafortunadamente, muchas veces los casos de los sacerdotes asesinados eh, sufren lo que llamamos aquí el carpetazo jurídico, no tiene un desarrollo que permita pues llegar a una indagatoria concreta en una sentencia a fin de que haya justicia y esclarecer más los hechos, particularmente en torno a lo judicial. Entonces, como coordinador de esta información, yo tengo este trabajo allí en el Centro Católico con el padre Omar Sotelo, de compilación, reunión, evaluación de los casos y posteriormente así escribirlo en los informes anuales que hemos llevado a cabo y ya casi por una década. El carpetazo que menciona es un gran problema, Sí, no solamente para estos temas, ¿no? De la violencia contra sacerdotes, sino otros temas, ¿no? De derechos humanos. sí. Lo que en mi experiencia me llama la atención es que no solamente las instancias del Estado o del Poder Judicial que son responsables de esto, sino que muchas veces siento que la sociedad civil, organizaciones que promueven derechos humanos, tampoco cumplen su papel de documentación. Eh, Porque, bueno, hablando de libertad religiosa, hay bastantes organizaciones que hablan del tema, Sí. inclusive son algo exitosos para atraer atención mediática, eh, pero es muy fácil hablar del tema, pero realmente el trabajo sólido de documentación de casos no se hace. Y puedo entender que sea peligroso, que sea difícil, que sea tedioso, pero sin eso no se puede combatir el carpetazo tampoco. Desde luego, el problema de la justicia en México, como conoces, Denis, es un embrollo total que pueda tener un ciudadano común, digamos, en cualquier caso en el cual podríamos estar involucrados, sea penal, sea civil, como sea. El burocratismo, a pesar de que haya una reforma al sistema penal, esto no ha sido benevolente incluso para las víctimas, puesto que se debe tener una agilidad, expeditez en los procesos judiciales, pero no ha sido así. En el caso de los sacerdotes también hemos visto esto, que llegamos a un punto donde esta maraña jurídica hace perder todos los asuntos y así también, ¿no? Si no hay denuncias, si no hay, como bien lo afirmas, una incidencia de las partes interesadas para comprender y saber y perseguir así el caso, instigando a las autoridades, pues no se tendrían sentencias en este sentido. Bueno, otro tema que veo es que se pierde mucho tiempo debatiendo si Uh -huh. la causa de un asesinato, por ejemplo, o de cualquier otro delito penal, es de naturaleza religiosa o no. Y es una cuestión interesante y legítima,
Sin embargo, al final poco importa si las autoridades le dan o no la etiqueta de religiosa al delito. Porque lo que importa es que hubo un delito y que se haga justicia, independientemente de la interpretación que se le da. Claro, efectivamente, la justicia debe ser impartida de una forma imparcial y a lo que se persigue es la causa del delito, no las circunstancias en las cuales puede estar cualquier persona debido a su profesión, debido a su labor, debido a su etnia, debido a la causa religiosa y demás. Eso no es instigador de delito, es otra causa como tú bien lo afirmas. Sin embargo, en el Centro Católico Multimedial, al momento de estar documentando los casos de los sacerdotes asesinados, sí tenemos aquí un fenómeno al cual le hemos llamado, y no ha gustado esto no les ha parecido incluso a autoridades religiosas, de neopersecución. No quiere decir que se esté persiguiendo a los ministros de culto católicos, en este caso, por causas religiosas. No estamos en una persecución religiosa por odio a la fe, pero vemos que el sacerdote católico en determinadas circunstancias ha sido un elemento fundamental de estabilización social que incomoda a grupos, a mafias, a sujetos de poder, y esto provoca que el sacerdote católico sea incómodo y de alguna manera poder eliminarlo de este contexto. Efectivamente, hay que evaluar bien las circunstancias. En algún momento podemos decir que hay otros delitos que se cometieron que no inciden precisamente sobre este elemento que te estoy platicando, pero en lo general, en un 95% de los casos hemos documentado que efectivamente hay detrás esta circunstancia de factor de estabilización de una sociedad que representa el sacerdote católico. Sí, no, mi pregunta o mi comentario iba en torno a esto justamente, que bueno, cuando lo que describe, ¿no? Que el sacerdote en su comunidad constituye una amenaza Sí. Para otros intereses, otros poderes fácticos, pues lo que se llega a alegar es que, bueno, por eso no tiene nada que ver con religión. Y por lo tanto se usa esto como una justificación para no actuar. Y realmente hay dos problemas ahí. Primero, sí tiene que ver con religión, porque tiene que ver con el oficio del sacerdocio. Sí. Pero segundo, esto es inclusive irrelevante porque las autoridades pues tienen que actuar, ¿no? Y garantizar la seguridad. Sí. Exactamente. Sí, esto no inhibe la actuación de las autoridades, como bien afirmas. Pero es que es un fenómeno que viene de antaño, muy contaminado por este burocratismo jurídico, por la corrupción, por hacer que la estructura judicial, en lugar de ser efectiva y eficaz, pues sea un aparato ya enmohecido, que necesita de aceite, y ese aceite es la corrupción. Efectivamente, la gente que puede tener acceso a la justicia es la que tiene mayores posibilidades económicas en diversas circunstancias, y quienes están en las cárceles, yo creo que aquí el observatorio también lo ha documentado, es quienes menos tienen las posibilidades económicas para una buena defensa, para tener los elementos que puedan llevar una causa jurídica bien planteada ante un juez. Entonces, en su perspectiva, ¿cuál es el principal problema? El hecho que no se tenga conocimiento y no se haga la documentación de los casos de los sacerdotes asesinados, o que el hecho que el sistema de justicia sea tan ineficiente, tan lento, tan corrupto. Vamos, yo creo que son dos circunstancias distintas y bien planteadas como tú lo afirmas. Primero, generalmente cuando se da la noticia de un caso de cualquier sacerdote que hemos documentado asesinado, llegan muchos elementos que enmarañan el seguimiento del caso. Y como todo, cualquier noticia que impacta, no hay elementos suficientes, se dan conjeturas, no se dice las circunstancias determinadas del caso, no tenemos los elementos, y en esto el Centro Católico ha entrado a fin de que cuando se presenta ya la nota, se tengan los elementos más verosímiles de lo que pudo haber sido
en este sentido. Incluso también las autoridades religiosas eclesiásticas de la diócesis de cualquiera de estos que han sido asesinados, muchas veces van actuando de una manera sigilosa, cautelosa, y no dan una posibilidad inmediata como requiere la información para tener en cuenta qué fue lo que pasó. Esto es por un lado. Y por otro, desafortunadamente los equipos asesores de abogados judiciales en las diócesis no son suficientemente competentes como para ir dando un determinado seguimiento al caso. Son contados pues los asuntos que una diócesis pueda ir tomando en cuenta hasta su proceso final. Generalmente quienes llevan toda esta situación son los familiares, y muchas veces los familiares de los sacerdotes pues son personas que no tienen recursos económicos, es rara la condición de un sacerdote, de una condición de familia acomodada, y la familia entonces debe llevar el asunto. Entonces sí tenemos estos problemas en este sentido, y las carpetas de investigación muchas veces son desconocidas, no tenemos acceso a ellas, y al final no sabemos cómo puede ser la determinación final de una autoridad al respecto, si se actuó en justicia, si hubo los elementos de un debido proceso, si hubo la determinación también de la defensa adecuada, si hubo un abogado o persona de confianza que acompañara al sacerdote. No lo conocemos. Bueno, menciona muchos temas interesantes. Nada más para volver sobre alguno. El hecho que muchas autoridades eclesiásticas tengan una actitud tan sigilosa, ¿a qué se debe? Mira, es característica la típica, pongámoslo así entre comillas, prudencia de las autoridades hasta deslindar bien las cosas. No olvidemos una circunstancia que creo que es interesante para quienes vean también esta entrevista. En estos momentos la Iglesia también pasa por una situación delicada en cuanto a su credibilidad, y se ha perdido mucho la confianza en torno a los ministros de culto y autoridades eclesiásticas, particularmente por el problema de los abusos. Entonces, esto ha hecho que los ministros que están en la cúpula episcopal actúen de una manera más sigilosa en cuanto se sepa de un caso. Muchas veces, así nos lo han planteado, podría ser que un sacerdote estuviera en malos pasos y por eso no se quiere ventilar el asunto. Que estuviera en condiciones o en situaciones que no son debidas a su condición sacerdotal, y por eso el asunto no se ventila de una forma transparente. Entonces, esta prudencia, digámoslo así, ha mediado para que no se conozcan los asuntos, y en lugar de dar una agilidad que esto imprime más credibilidad, pues muchas veces hay desconfianza. Sí, claro, una buena documentación de los Claro. casos pues permite segregar entre aquellos casos que sí podrían tener que ver con crímenes pasionales y los casos, las víctimas reales, ¿no? Bueno, Exacto. también serían víctimas de violencia, pero las víctimas que resultan del oficio del sacerdocio. Lo que entiendo el escenario que me plantea, lo que siempre me sorprende es la otra parte que también mencionó, y que tiene que ver con la competencia, digamos, la destreza legal, jurídica, ¿no?, de la defensa de la Iglesia, o que la Iglesia pueda adquirir. Y también el tema de la documentación, porque uno pensaría que la Iglesia Católica, sobre todo, al ser una estructura jerárquica organizada en diócesis y parroquias, tiene una estructura fenomenal en teoría para recolectar información, porque básicamente la Iglesia tiene oídos informantes en todos los pueblos del país, y esa información podría ser sistematizada, y sin embargo no se hace, y es necesario el trabajo del Centro Católico Multimedial como una instancia fuera de la estructura de la Iglesia para hacerlo. Eso no llego a entender por qué no se aprovecha la estructura que tiene la Iglesia. Bueno, también, para recolectar información. Sí, vayamos al punto de que el clero muchas veces no tiene esta formación para actuar de alguna manera de recopilación o de informante de las autoridades eclesiásticas.
Es como dices, un párroco en un pueblo puede tener información de su comunidad y de lo que está pasando. Eso es así. Pero esto de que sepa pues el párroco de la realidad de una comunidad no es lo mismo que lleve esta documentación en una sistematización precisa de lo que pueda estar pasando en una comunidad y llevarlo a sus autoridades. Es una cosa también de que pues no hay competencia, no hay la preparación o formación para tener estas formas de realizar una reunión de información. Creo que circunstancias también que podrían evaluarse de alguna forma y es un tema también interesante como lo planteas. Bueno, es uno de los ejes de trabajo del observatorio que fundé, justamente tratar de atender esa deficiencia. Pero bueno, se sabe que esto es complicado con recursos limitados, etc. Pero bueno, ahí está planteado la necesidad. Ahora, en cuanto a... Porque todo lo que hemos hablado hasta el momento tiene que ver con la atención judicial, ¿no? De los casos. Pero el Centro Católico Multimedial, o si no me equivoco, se enfoca más en la parte mediática, de visibilidad mediática y política. Sí, sí. Ese es el principal cometido, que el público tenga este conocimiento de quiénes son los que han sido víctimas de algún delito y también de alguna forma llegar a sus familias. Es una manera de contribuir con el hecho de que el ejercicio del sacerdocio también es una profesión, digámoslo así, que requiere seguirse, que requiere una atención mediática. Y nosotros pretendemos cubrir este vacío que hay muchas veces en las diócesis, porque hemos constatado que cuando damos la noticia, muchas veces son los obispos que se enteran a través del Centro Católico Multimedial y no de otras instancias. Se enteran por lo que vamos publicando e inclusive hemos sido referentes de la fuente religiosa en este aspecto. Yo creo que una de las cosas que ha ayudado mucho en la Iglesia Católica Mexicana ha sido la relevancia de los informes anuales que hemos presentado, donde evaluamos todos estos aspectos cada año, como por ejemplo el último del 2019, donde si bien no hubo una alta tasa de homicidios entre el clero, sí hubo, por ejemplo, circunstancias delictivas que afectaron los lugares de culto. Y esto ha ido subiendo, ha sido de una tasa que nos preocupa por su incremento. Entonces, como bien afirmas, esto ha sido más bien mediático, de incidencia política y de alguna forma influir así en la opinión pública. Nos hace falta, y yo creo que es una de las cosas que hemos platicado con el padre Omar, tener un seguimiento jurídico de los casos, que es lo que yo también le he externado como preocupación, porque esta es la parte endeble que necesitamos perseguir en ese sentido como investigadores. De acuerdo. Bueno, en un momento me gustaría hablar de las estrategias de incidencia política, pero volvamos por favor a los datos. ¿Qué tan extenso es el problema que estamos hablando? Sí lo hemos visto con muchísima preocupación. Como te lo decía en un momento, el número de sacerdotes asesinados ha bajado afortunadamente. Sin embargo, se han dado delitos que han afectado la integridad personal o física, no solamente de ministros de culto, sino también de otros agentes de evangelización, como catequistas, formadores, gente que está involucrada en las parroquias. Ayer precisamente yo tenía una entrevista con el padre Jesús Longar de la diócesis de Cuernavaca en torno a estas ayudas que está prestando Cáritas Morelos para ayudar a las personas que sufren pobreza por la pandemia del coronavirus. Y le decía a él qué tanto está en estos momentos la Iglesia Católica perjudicada por la violencia que se vive en el Estado, y me decía, sí estamos preocupados porque hay momentos en los cuales la gente deja sus despensas en las parroquias y el crimen llega y quiere vaciar la iglesia, quiere vaciar las bodegas donde están las despensas, quieren apropiarse de aquello que están recopilando. Esto es preocupante porque no solamente podría dar circunstancias al robo, sino también de agresiones a estas personas que están cuidando de
de estas despensas. Entonces, el crecimiento del fenómeno de la pobreza también es una circunstancia que puede incidir en el delito, no porque los pobres lo provoquen, sino por lo que está pasando en México. Entonces, en estos momentos la Iglesia Católica es uno de los referentes, uno de los actores que están llevando este ejercicio de la caridad, y esto también es atractivo para los delincuentes porque creen que la Iglesia está en estos momentos en una bonanza económica por todo lo que está repartiendo, cuando no es así. No sé si se me explique. El hecho es que hay en estos fenómenos un atractivo que para los delincuentes realmente no lo es. El que la Iglesia esté ayudando no implica que tenga dinero, pero no se percibe de esta manera, y por esto también crece esta problemática. Sí creemos que está extendida. Aún estamos viendo que en torno a la pandemia se siguen agrediendo a los templos, se saquean, hay robos, ladrones están ingresando a los templos porque creen que hay dinero, se roban artefactos religiosos, arte sacro, y muchas veces pues pende también la vida de los sacerdotes que están en la parroquia. Sí, sí, entiendo que los sacerdotes, digamos, hay dos, o la iglesia se enfrenta a dos amenazas. Una que tiene que ver con cuando sacerdotes, por su oficio, Sí. constituyen una amenaza para los intereses de poderes fácticos, y otro es porque se le ve como una oportunidad de extorsión, Claro. sí, de robo. Sí. Sí, efectivamente, así es. Ese sí es una de las causas que hemos estado siguiendo y nos preocupa, como te platicaba con este padre de la diócesis de Cuernavaca. Sí, ok. Ahora, sabemos que el laicismo, la laicidad en México impone muchísimas restricciones sobre la participación política de religiosos, tanto misas de culto como organizaciones confesionales, como el Centro Católico Multimedial. Bueno, ¿estas restricciones le impiden a ustedes hacer su trabajo? No, afortunadamente no hemos mantenido ningún tipo de agresión de parte de autoridades o de restricciones de parte de autoridades. Al contrario, las investigaciones han llegado también al punto de presentarlas en recintos legislativos, como el Palacio Legislativo de San Lázaro. Diputados y senadores han mostrado interés en torno a nuestras investigaciones. De la administración pública también le han llamado al padre Omar a presentar alguna conferencia, pero de las autoridades hemos recibido apoyo. Más bien, pues paradójicamente, muchas veces la falta de confianza viene de las autoridades eclesiásticas. No, esa es una de las cosas que pues no es desconocido, lo hemos planteado, de que los obispos muchas veces, no todos, algunos, nos han planteado ciertas reticencias, resistencias a la investigación del Centro Católico Multimedial. Más bien, muchas veces los obstáculos vienen de casa. Entonces, realmente tienen dos frentes donde tienen que operar: la política y la política interna de la iglesia. Sí, exactamente. Exactamente. Nos piden muchas veces pruebas, tal vez los argumentos que hemos usado no le gusten a algunos obispos, mantienen muchas veces un distanciamiento de lo que hemos publicado, incluso nos han afirmado que lo que hemos llevado a cabo en las investigaciones o los informes anuales es puro amarillismo, no, como te repito, no de las autoridades laicas políticas, sino de la cúpula eclesiástica. Muchas veces nos han dicho eso. Sí. Bueno, es una lástima que sea así, pero bueno, sí, se está trabajando, ¿no? Generar conciencia. Exacto. En términos ya de estrategia, bueno, ¿qué estrategias han empleado para atraer atención sobre el tema? Primero, la estrategia fundamental ha sido a través de un método que pueda llegar poco a poco a los párrocos. No pretendemos que solamente nuestros informes al momento de ser generados queden simplemente en el punto de ser conocidos en redes sociales o en el sitio web del Centro Católico Multimedial. Hemos tratado de llevarlos personalmente
a quienes son responsables en las vicarías de una diócesis, a los obispos y demás. Nuestro punto de vista quiere llegar de tal manera que la información que se entregue no simplemente sea de una forma con un intermediario que puede ser virtual, sino personal. Ir cavando poco a poco esta trinchera para la defensa de derechos fundamentales y derechos humanos, y ahora queremos también llevar esta estrategia de alguna forma que se comprenda que el problema que la Iglesia vive y que hemos demostrado en estas investigaciones es también un problema de derechos humanos. Porque muchas veces se piensa que el presbítero, por formar parte de una jerarquía, debe renunciar o debe no usar estas formas que tiene también como ciudadano en defensa de sus derechos humanos, y esto no es así. En esto queremos incidir de una manera muy particular, y la estrategia como primer punto es llegar de manera personal, no solamente a través de las vías electrónicas, sino cara a cara con quienes son responsables en estos cargos de la Iglesia. Por otro lado, la generación de nuestros insumos tal vez necesite todavía tener más fortaleza en cuanto al desarrollo de los elementos materiales de visibilización. En cuanto a infografías, videos, recursos telemáticos y demás. Obviamente la estructura del Centro Católico Multimedial es limitada, sin embargo, en nuestras limitaciones hemos sabido llevar a cabo esta tarea a través, por ejemplo, el Padre Omar tiene esta particular destreza de la generación de videos informativos o de documentales, o bien en las últimas formas que ha ido haciendo el cortometraje de los hermanos Narco, que también es un propósito de advertir sobre la violencia y que esto se puede revertir. Estos recursos queremos explotarlos, queremos seguir adelante como una forma de estrategia, pero obviamente bajo nuestras limitaciones necesitamos cada día más recursos para poderlos hacer de una forma más atractiva. Esto es una de las tareas que tenemos en el Centro Católico en estos momentos. Sí, entonces realmente es una combinación de muchas cosas, porque van desde la publicación de informes anuales hasta la publicación del libro, el documental, trabajo en medios, redes sociales, etc. Sí. Hay como toda una gama de recursos que están empleando. Sí. Pero le hago la pregunta, ¿por qué necesitan esa visibilidad? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué desean? Nosotros no queremos una forma de influencia política, porque así nos lo han dicho también, que el Centro Católico busca tener una penetración política que aún no explico cómo es que se puede dar esta situación que estas personas piensan que puede estar ambicionando el Centro Católico Multimedial. Lo único que queremos como parte de la sociedad civil es también ser protagonistas en estos momentos de que hay una situación delicada en el país que debe llamar la atención. Lo ponemos bajo las circunstancias tal vez de otro sector que también ha preocupado en este sentido, los periodistas. Hay colectivos de periodistas organizados que han tratado de dar visibilización a la sociedad sobre el problema, por ejemplo, publicando cuáles son las estadísticas, quiénes fueron los periodistas y demás. Nosotros queremos dar nombre y apellidos de estas víctimas. Tal vez si no hubiera sido por el Centro Católico Multimedial y por la labor que ha hecho el Padre Omar, estos sacerdotes que hemos seguido en nuestras investigaciones al momento serían desconocidos. No tendríamos ninguna referencia sobre ellos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuándo se ordenaron? ¿Y bajo qué circunstancia murieron? Y todos tenemos derecho a la verdad. No tenemos ya, gracias a Dios, afortunadamente son tiempos en donde todos podemos tener este acceso a un derecho, y este derecho es a saber la verdad. Y con esto, como fieles católicos, también queremos incidir en este sentido, de que nosotros, como parte de una iglesia y como miembros de este cuerpo místico en el que creemos, y tal vez, perdón aquí por el mensaje en el sentido religioso, pero en esto creemos, y estamos siendo parte de una sociedad en la cual no estamos aislados. Hemos visto el trabajo
de estos sacerdotes que en muchos sentidos ha desafiado estos poderes fácticos que de alguna forma tratan de desintegrar la cohesión social. Y fueron asesinados. La gente tiene derecho a saber. La gente tiene derecho a conocer quiénes son. Y debemos ponerles nombres y apellidos. No son simplemente estadísticas. Y eso es lo que queremos. Que se conozca que un ser humano desapareció en circunstancias o fue víctima de circunstancias violentas. Que hubo dolor, que hubo sangre que no debe ser derramada bajo ninguna circunstancia y de ninguna forma. Eso es lo que queremos nosotros fundamentalmente. Que se llegue a la verdad, que se conozca la verdad. Ese tema le conmueve. Es que es desgarrador. Mira, no solamente en mi labor como abogado, sino como asesor parlamentario, yo he tenido la oportunidad de estar no solamente con víctimas y sus familias, pero tener enfrente a una persona que ha sufrido esto, se necesita no ser humano para no ser conmovido. Y si tenemos los elementos para poder ayudar en esto y ayudar de alguna forma para poder influir, hay que hacerlo. Estamos en un momento muy delicado de nuestra historia, en un momento en donde se juega mucho para nuestro futuro. Y si somos aquí también protagonistas y no hacemos lo que nos toca hacer, seríamos cómplices. Sí. Bueno, al final creo que sí lograron muchos objetivos que se plantearon. Queda un largo camino por recorrer, eso está claro, sobre todo en la parte en el aspecto de la justicia, ¿no? Pero sí lograron bastante visibilidad en los medios, a nivel internacional, a nivel político. Creo que la presentación del documental en el Palacio Legislativo ha sido un gran hito, ¿no? Sí fue. Mira, te cuento algunos pormenores que tal vez aquí refuercen lo que tú comentas de este hito. Era impensable que en este tema se pudiera llevar en el Palacio Legislativo de San Lázaro por el recinto, por ser el lugar que es este tema y que sea del conocimiento de los diputados. No solamente por la tradición laicista que tenemos como país, de la separación de los negocios eclesiásticos y civiles. Llegar con este tema al Palacio Legislativo también implicó tener a una persona de mucha sensibilidad como la diputada Graciela Zabaleta Sánchez de Oaxaca, quien ha sido una promotora de los derechos humanos y sabe de lo que estamos hablando, y por eso el tema fue promovido por ella, porque sabe lo que implica ser una defensora activista de los derechos humanos y acompañar a las víctimas. En cuanto le platicamos este asunto del documental, inmediatamente se interesó y lo vio con ojos de una política responsable, que no solamente es por un hecho de fanatismo religioso, no como muchos quisieron pensar, porque así luego se promueven las cosas de que son fanáticos religiosos que llegan ahí a tomar una tribuna en el Palacio Legislativo. No, jamás. Lo vio desde una perspectiva, una óptica muy interesante de la sana laicidad y de la cooperación que debe tener el Estado con todas las entidades religiosas que están colaborando en la sociedad. Y por eso representa un hito, porque se abrió un escenario en donde era impensable tomar en cuenta a la Iglesia, donde estuvieron dos personalidades, creo, muy importantes de la política eclesiástica y de la estructura eclesiástica de México, ¿no? El obispo obispo auxiliar de Monterrey, don Alfonso Miranda Guardiola, secretario de la SEM, y el vicepresidente de la SEM, el obispo Carlos Garfias Merlos, que presentaron una agenda muy buena. Yo creo que hace falta explotarla más, sobre el tema de derechos humanos que la Iglesia tiene actualmente en su agenda, y este desarrollo de la buena política desde la doctrina social de la Iglesia. Bueno, entonces ha habido un proceso, ¿no? Desde los esfuerzos tal vez solitarios del padre Omar, después usted se une al equipo,
incrementa mucho la calidad, ¿no?, de la investigación, luego se publica el libro, se lanza el documental, la presentación en el Congreso. Ahora, ¿todo esto ha sido parte de una estrategia deliberada o fue algo que simplemente se dio por las circunstancias? No, efectivamente hemos querido darle pasos, pocos pasos, pero bien planteados y seguros. Quisiéramos abarcar más, quisiéramos tener un equipo más sólido de investigadores. Obviamente, como tú sabes también, en estos momentos pues los recursos también generan necesidades, se necesitan muchos recursos en este sentido, pero tenemos lo que tenemos y vamos funcionando en el Centro Católico Multimedial y creo que vamos funcionando bien. Podríamos ser mejores, pero pues vamos dando esos pasos consolidados. No es más que una estrategia que hemos querido dar, de dar estos pasos poco a poco, certeros, firmes, y para conducirnos más en lo que tenemos como propósito. Obviamente se abren otras puertas, como por ejemplo cuando al Padre Omar desde la Embajada de los Estados Unidos le llaman para explicar el informe del Centro Católico, o bien cuando se dan otras invitaciones de agencias civiles, de organismos de la sociedad civil o de agencias públicas para también platicar sobre el informe. Estas son otras puertas que se van abriendo. Pero ahora nuestra estrategia, por ejemplo, en estos pasos que queremos seguir dando es, en este entorno del panorama del coronavirus, por ejemplo, es tomar en cuenta cuál ha sido el papel también de la Iglesia como factor de estabilización y además cómo los sacerdotes afrontaron este problema de la violencia en un momento particular de nuestra historia, como es la pandemia. Pero también estamos dando seguimiento a aquellos que desafortunadamente ya han muerto por el coronavirus y evaluar si fue en ejercicio de su ministerio y posteriormente seguir a aquellos que desafortunadamente puedan morir o sean afectados por la pandemia. Esto es lo que queremos en estos momentos que nos está tocando vivir, seguir adelante para que la gente conozca cuál ha sido el papel del Centro Católico en este momento particular. Muy bien, en un instante me gustaría que platiquemos un poco más acerca de toda la respuesta al coronavirus, pero antes de esto, nada más para volver sobre lo que sí han logrado, esa visibilidad política, mediática, internacional. Bueno, han sido logros importantes, fruto de mucho trabajo. Ahora que lograron esto, pues la pregunta que hago es, bueno, hay una agenda pendiente, ya lo mencionamos un poco, pero sí, también, ¿qué impacto han tenido al final? Porque si bien tienen esa visibilidad, ¿qué impacto realmente han tenido a nivel político, a nivel eclesiástico, a nivel judicial? A nivel judicial, sí te puedo comentar, ha sido, creo, nulo. No tenemos mayor factor de influencia en el Poder Judicial para tener en cuenta que nuestras investigaciones puedan ser tomadas como un factor de prueba. Esto requiere de otras formas también, ¿no? El proceso judicial es, con sus circunstancias, debe llevar un rigor que no siempre pues, los medios de comunicación podemos tener en cuenta dentro de un proceso. Pero en cuanto a lo político y en la sociedad civil, lo que siguen mucho y lo que esperan mucho en cuanto a los informes es precisamente los resultados que hemos seguido durante el año. Ya nos hemos convertido en un referente de estos informes que periodistas, fuentes religiosas, autoridades eclesiásticas, organismos civiles esperan cada año. Y cuando se da algún caso en cuanto a algún sacerdote sea lesionado, sufrió un daño en su integridad o desafortunadamente es asesinado, pues el Centro Católico se convierte inmediatamente en el polo para ofrecer información que no se conoce de manera inmediata en otros medios. Entonces, sí, nuestra influencia ha tenido afortunadamente este crecimiento en la confianza. No quiero aquí pecar de presunción, pero sí, el centro tiene ya esta credibilidad que de alguna forma le ha acreditado para ser este referente informativo y de credibilidad en la sociedad civil. Esto nos ha fortalecido mucho y obviamente el compromiso
es mayor, ya que nos permite dar un paso en el cual todo lo que documentemos debe estar soportado con un rigor científico y documental que exige cualquier caso. Perdón, sí. Ahora con esto, ¿qué esperan de las autoridades? Yo creo que ¿Qué peticiones les formularían? en el informe que tuvimos del sexenio pasado, que tal vez tú ya conoces, hicimos ahí una serie de recomendaciones a las autoridades en torno a estos casos. Particularmente pedíamos a las autoridades un seguimiento preciso de los asuntos y tal vez nuestra recomendación fundamental es que se permitiera tener acceso al final de estos archivos judiciales o carpetas que necesitamos conocer para saber cuál es el rendimiento de los casos y cómo han sido sentenciados aquellos que por algunas circunstancias están los delincuentes dentro de la cárcel por un asesinato de un sacerdote, o si fueron absueltos. Eso es lo que necesitamos de alguna forma urgente, saber hasta dónde llega el asunto y cómo se ha resuelto en cuanto a la justicia. Pero también a las autoridades eclesiásticas les dábamos la recomendación de tener un soporte, como lo platicamos, documental riguroso de los casos. En cuanto se tiene ya un elemento de decir aquí hubo un delito, entonces someter esto a un rigor documental desde la asignación de un abogado, en qué asunto o en qué juzgado está radicado el asunto, en qué etapa se encuentra el proceso, es darle este seguimiento. Eso se lo recomendábamos también. Y a la vez a las comisiones de derechos humanos, acompañar a las víctimas, porque los sacerdotes son personas que tienen familia, no familia generadas por ellos mismos, sino tienen papás, hermanos, tíos, que también son afectados por los asesinatos, ¿no? Entonces, sí esperamos sobre estas recomendaciones alguna respuesta, las hicimos, pero aún pues debemos seguir qué es esta respuesta. Gracias. Bueno, ahora pasando al tema del coronavirus, ¿cómo afecta tu trabajo? Bueno, mira, hemos estado dando seguimiento creo que muy interesante en cuanto al papel del sacerdote en esto de la pandemia. Como sabes, las parroquias son de las principales afectadas económicamente hablando por la labor que pues se trunca dentro de una comunidad. No hay generación de riqueza y lo que conlleva. Primero, nos hemos interesado por saber cuál es la condición de los curas que viven esta situación difícil. De alguna forma también en México, a diferencia de otros países, no hay subvenciones del Estado que permitan un salario a los sacerdotes. Todo esto se genera a través de las contribuciones, donativos, limosnas, colectas que dan los fieles y que ahora están bajo pues unas restricciones muy, muy fuertes por esto de la pandemia. Hay sacerdotes que están entrando en situaciones de pobreza muy, muy grave, que no tienen ayuda de nadie. Esto es un problema también de derechos humanos, porque si bien pueden recibir una despensa y demás, su fuente de trabajo ha sido afectada. No hay los recursos suficientes para ayudar a esta persona que por un oficio que ha sido interrumpido, ahora hay otros derechos que son conculcados, que son vulnerados. A veces ese sacerdote sostiene una familia, papás o parientes, ahí hermanos, y esto también ha sido muy difícil. Y también la parroquia, que es uno de los temas que tampoco se ha explorado de una forma muy, muy fuerte, es generadora de empleos. De ahí muchas personas se sostienen secretarias, organistas, sacristanes, jardineros, floristas, personas que tienen actividades de limpieza, afanadores, en fin. Esto está abriendo una dimensión muy importante para evaluar en México que aún le hace falta a las autoridades eclesiásticas sopesar.
como te decía en un principio, tal vez la iglesia en estos momentos y con gran mérito está preocupada por dar para afuera, pero necesitamos ver qué está pasando adentro. Y hay recursos económicos que están siendo muy limitados, pero no hemos tenido la valentía, y estoy hablando como estructura católica, de decir esto está pasando en la iglesia y es muy difícil. Le estoy yo comentando al padre Omar en algunas pláticas anteriores que necesitamos meternos en esto y platicar con los obispos, que es quienes se dejen, para saber qué necesitamos en la Iglesia Católica en estos momentos, porque hay diócesis muy pobres que yo me atrevo a decir aquí contigo, en estos momentos está generando mucha pobreza entre los mismos sacerdotes. No en diócesis donde si la situación era difícil antes del coronavirus, ahora es peor y el golpe es peor. No hay organización de la caridad tal vez ad intra ecclesiam, pero sí hacia afuera el papel es muy bueno, pero necesitamos ver qué está pasando con estos derechos humanos de los curas que en este momento están siendo afectados. Entonces, adentro están estas consecuencias humanitarias realmente Y que efectivamente, mencionas del coronavirus. Hacia afuera, la iglesia tiene una labor social fuerte, sí, visible, eso sí es pero, conocer. pero esa labor social también incrementa los riesgos para la Así iglesia. es. Efectivamente, efectivamente, esos son dos polos que debemos ir analizando en el Centro Católico como consecuencia de la pandemia y será muy interesante conocerlo. Entonces, platícame un poco más de los riesgos nuevos que enfrentan ministros de culto por su labor social en este contexto del coronavirus. Bueno, no solamente como ya te platicaba el hecho de la seguridad, como está pasando en esas parroquias de Morelos donde los ladrones entran a robarse las despensas. Estoy por publicar, creo yo que mañana, una entrevista que le hice al padre Gustavo Enríquez de la arquidiócesis de Guadalajara. Él ha sido uno de los sacerdotes designados por el cardenal Robles como capellán de coronavirus. Me platicó muy buena su experiencia en cuanto a la capacitación. Uno de los riesgos que en esos momentos puede afrontar un sacerdote es ese, tratar y ver a las personas que están enfermas de coronavirus y sus familias, pero también cuál es el seguimiento que se le va a dar a estos sacerdotes que están en unas circunstancias, primero, de estrés y de riesgo. Platicaba ayer con un sacerdote que tiene esta misma labor en los Estados Unidos de origen mexicano y me decía algo muy interesante. Ya me siento muy estresado y muy presionado por lo que estoy haciendo con las familias de coronavirus, de las personas enfermas. Y le digo, padre, ¿tienes tú algún apoyo espiritual o psicológico por la labor que estás realizando? Y me dijo, no. Bueno, eso es algo paradójico. ¿Cómo vamos nosotros a dar ayuda fuera si no tenemos soporte desde dentro para ayudar a los demás? Y le digo, padre, es que debes buscarlo de alguna forma porque tú no eres de acero. Eres una persona y esto también te implica un riesgo y vulneración a tu salud como derecho también. El padre dice que va a conseguir ayuda. Pero eso es otro de los riesgos. ¿Cómo el clero vamos a tener un clero estresado? Vamos a tener un clero afectado tal vez en su salud, que por el hecho de llevar a cabo una misión, se le revierta pues ese trabajo que debería tener a principios una protección. Tercero, el riesgo es las parroquias pobres. Si de por sí teníamos en la parroquia un factor de estabilización antes del coronavirus, ¿qué será de estas parroquias que después del coronavirus, durante la pandemia o después del coronavirus, encuentren esta situación de pobreza? ¿Serán factores de estabilización? ¿Será también un lugar donde pueda haber un encuentro? Esto es algo que debe tenerse ya en una evaluación concreta porque sí estamos teniendo parroquias afectadas desde dentro que dejan ya un papel, dejan de ser un factor o un papel, desarrollar un papel fundamental en su comunidad. Y finalmente otro de los riesgos es pues saber cómo la iglesia está siendo trastocada en cuanto a la influencia espiritual, porque esto de la virtualidad, lo comentaba yo también con otro de los padres, es un riesgo porque al final la gente buscará la virtualidad o buscará la presencia de ser comunidad.
no lo sabemos. Y estas implicaciones podrían ser también interesantes. Puede decirse que la violencia contra sacerdotes ha incrementado debido al coronavirus. No, debido al coronavirus no creo que la violencia se haya incrementado. Contra sacerdotes no. Pero sí están como en un factor de riesgo por la labor que se desarrolla. No estamos aquí teniendo una especial fijación contra la labor del sacerdote como podría ser con los médicos, que en estos momentos son agredidos por la labor que hacen. Pero sí, en un efecto colateral, podríamos tener el riesgo de que por su labor pudieran resultar dañados debido a la violencia. Me diste un panorama, ¿no?, de diferentes áreas de riesgo Sí. para la iglesia, las parroquias, en este contexto del coronavirus. Y entonces el Centro Católico Multimedial trata de responder a varias de estas circunstancias. Pero bueno, la realidad del coronavirus es que no pueden trabajar de la misma forma como Sí, claro. lo hacían antes. Entonces, No, cuéntame cómo afecta esto la forma de trabajar del centro. bueno, el punto es que esto de la pandemia nos obliga a un confinamiento, como tú sabes, que no nos permite hacer un trabajo de campo. Hemos querido ir a las parroquias concretamente para saber cuál es su situación. Aquellas que yo he conocido, donde hay la pobreza o circunstancias de violencia que pueden afectar su labor que estén realizando para paliar esto de la pobreza. No lo hemos podido hacer, no podemos ir por las restricciones sanitarias y demás. Todo lo hemos hecho por teléfono o a través de la vía de los recursos telemáticos. Pero no es lo mismo que tú y yo estemos platicando en estos momentos frente a una pantalla que vernos las caras frente a frente. Entonces necesitamos constatar esta realidad en la parroquia para saber quiénes están siendo en estos momentos tocados por la pandemia, por esta situación económica, como lo decía con el padre Longar, que platicaba, como te decía hace unos momentos, el golpe será durísimo, el golpe será de una forma tal y brutal que no lo hemos percibido en todas sus dimensiones y ya se está percibiendo en las comunidades. Entonces, para nosotros ha sido una limitante estas restricciones que nos impiden hacer un ejercicio porque pues no podemos tampoco arriesgar así de alguna forma nuestra integridad y tampoco de las personas que nos pudieran acoger, pues no sabemos si vamos contagiados también nosotros, ¿no? Pero esto es una de las principales circunstancias difíciles que hemos padecido en el centro. Okay. Ahora, en cuanto a la parte de los esfuerzos de incidencia política, estos también han sido afectados. No pueden trabajar de la misma manera. Claro, En este no lo contexto. podemos hacer. No lo podemos hacer porque nos meneábamos, obviamente, yendo a visitar a agentes políticos como diputados y senadores, y como sabes, pues ahora las cámaras están detenidas, están paradas y cada quien trabaja a través de los recursos que ya conocemos. Entonces, para nosotros, como te decía, nuestro principal esfuerzo es ir a trabajar y ver cara a cara, frente a frente a quienes puedan ser interlocutores efectivos. También esto obviamente se ha parado, pero queremos seguir dando esta influencia a través de los reportajes, sobre todo con los comentarios editoriales que publicamos cada domingo, externando nuestra opinión en torno a la pandemia. Esto lo hacemos cada domingo en el sitio del Centro Católico. Sí, entonces el trabajo virtual es una solución, pero una solución imperfecta. Imperfecto, exactamente. Encontramos como una herramienta, pero pues esta herramienta no es suficiente para nosotros, para nuestro trabajo en el Centro Católico. Ahora, algo en lo que me he puesto a pensar mucho es que las medidas sanitarias que se toman por el coronavirus, que pueden ser legítimas, pues porque hay riesgos de contagio, etcétera, terminan restringiendo muchas libertades políticas, como Sí. la posibilidad de
de movilizarse, la libertad de asamblea, la posibilidad de encontrarlos, y por lo tanto también restringe la libertad de culto. Ahora yo sé que se Sí. celebran muchas misas virtualmente, pero es algo bastante radical, que no se pueden celebrar misas abiertas con la misma libertad que antes. Le pregunto, ¿esto es un sacrificio necesario? Mira, es una de las polémicas que, por ejemplo, a obispos y sacerdotes les tiene entre la espada y la pared. En primer momento tenemos estas políticas que se aplican en las parroquias de una forma tal que llega hasta el cierre de los templos y no se puede de ninguna forma llegar a un templo a orar, que es un derecho fundamental de cualquier comunidad religiosa. Y por otro lado tenemos también a los sacerdotes o ministros de culto que salen a las calles haciendo la exposición del Santísimo, por ejemplo, en una camioneta y van repartiendo la comunión. Tenemos esos dos polos, el extremo del cierre y el otro de salir a las calles sin mayores restricciones. Creo que en esto el punto medio nos ha faltado para poderlo así tener como una efectiva valoración del ejercicio de la libertad de pensamiento y culto, y también de convicciones, del ejercicio de las convicciones religiosas. Te lo digo con un ejemplo que tal vez resulte muy plástico para los efectos de esta entrevista. A principios de mes vemos colas, filas en las tiendas de conveniencia para que la gente llegara a comprar su pack de cervezas. Y sin el debido cuidado ni la sana distancia. Todos formados, haciendo filas, que para mí me impresionaron. Y la gente decía, es que hay que aprovechar, porque si no es ahora, ¿cuándo vamos a tener nuestras cervezas? Pero es el momento en que dicen, la industria cervecera es esencial y debe reactivarse. Y me ponía a pensar, ¿cómo es posible que en estos momentos donde hay un pico de contagios no se le restrinja a estas personas estar haciendo una fila que implica un riesgo, pero una persona que quiere orar a un templo ni siquiera puede entrar a su templo a rezar? Y que se diga que la industria cervecera es esencial cuando la libertad de culto y estar en un templo no es esencial. Esas son las contradicciones que tenemos en una sociedad donde se supone debemos tolerar y ver por las libertades civiles, que en este caso la libertad de religión. Yo soy de la idea de que los templos pueden estar abiertos con las debidas normas y restricciones y bajo una dosificación de fieles. Porque cerrarlos sí implica una vulneración a nuestra libertad de culto. Y esto implica también que el ejercicio de la libertad de creer tenga una restricción que ciertamente es violatoria de nuestras garantías. Bueno, pero además no puedes salir a buscar a diputados, senadores, miembros del Poder Ejecutivo para expresar tu queja, tu recomendación. Y en otro sentido también, quien debe ser garante de los derechos humanos, en este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como habrás sabido tú en estos días, ha tenido una actitud muy pasiva y muy tibia en cuanto a sus acciones en la vigilancia de los derechos humanos y protección de los derechos humanos en el coronavirus. No hay esta incidencia del organismo garante para ser verdaderamente, como lo es, debería ser un organismo garante. Bueno, algo que me llama mucho la atención es también esto, porque seguramente conoces, ¿no?, el famoso comentario 22, que fue publicado creo que en el año 93 de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que es una comisión de expertos que explica o da sus criterios sobre cómo interpretar el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el artículo que protege la libertad religiosa. Esta religión. Y lo que ellos dicen, sí, y lo que ellos dicen es que la libertad religiosa es un derecho tan fundamental, tan importante, que no se puede restringir nunca, ni siquiera, ojo, y eso es importante, en tiempos de crisis. Eso dice textualmente. Es decir, Sí. otros tipos de libertades fundamentales se pueden restringir en estado de emergencia, pero la libertad religiosa nunca.
Sin embargo, con esta crisis del coronavirus se está restringiendo. Sí, sí se está restringiendo y sobre todo también aquí hay no deseo yo polemizar en torno al papel que han tomado las autoridades eclesiásticas, los obispos particularmente, a los cuales se comienza a dar una cierta acusación de tibieza por no defender estas libertades. Pero sí ha hecho falta una determinación de los obispos de manera unificada para saber cuáles son los criterios que en general deberíamos tener en templos y en parroquias para ejercer el derecho de creer. Ha hecho falta también una cohesión, para decirlo así, en el episcopado. Esto en la Iglesia Católica. Y también de parte de los fieles que, aunque han tratado de organizarse a través de colectivos para exigir la apertura de los templos, no ha sido suficientemente escuchada y se ha quedado simplemente en el terreno mediático. Nos ha faltado organizarnos, ha faltado una organización contundente que no solamente se quede en esto del mediatismo de las redes y medios, y saber que se necesitan generar recursos o subsidios para que efectivamente lleguen hasta el episcopado, para saber que ellos sepan que sí efectivamente se han restringido libertades religiosas y de culto público. No se garantiza que a través de los medios telemáticos se esté dando también una protección hacia los derechos humanos. Esto es una herramienta. Esto es una herramienta. Y cuando una persona no puede ir a su templo, el templo es un lugar de reunión. Es un lugar donde se debe congregar para expresar lo que se cree. Eso también se ha restringido. No puede ser posible que haya, como te digo, sitios de comercio como estas tiendas que estén abiertas, mientras yo lo he visto cuando voy a hacer compras de estas semanales fuera de casa, que haya personas en los templos que estén rodeando las rejas para rezar en la calle. No puede ser eso, sí. Bueno, ahora dices que los fieles deben de organizarse para protestar contra esas restricciones de la libertad religiosa, pero ese es justamente el problema, que muchas de esas formas de protesta están prohibidas en este contexto, ¿verdad? Tal vez el hecho de protestar en estos momentos colectivamente en una manifestación en calle no es posible, pero sí tal vez nos ha faltado la audacia para utilizar los medios para hacer llegar esta protesta, los medios telemáticos. El ejercicio tal vez del derecho de opinar a través de artículos, de comentarios, de videos, formas que se expresen de alguna manera sólidas y hagan llegar estos reclamos al episcopado y a las autoridades para saber que esto no es simplemente un derecho accesorio, sino que es una libertad fundamental. Para ir terminando, quizás mi última pregunta es que, y le hice la misma pregunta al padre Omar, pero te la quiero hacer también a ti. El coronavirus, pues, efectivamente provoca muchos muertos, pero no tantos como la violencia en México. Sí. Porque al día de hoy, no sé si son 500 o no, 3,000 muertos por coronavirus en México. Sí, ajá, sí. Pero son 30,000 por la violencia anualmente. 30,000 homicidios es lo que se estima, ¿no? en México. Uh-huh. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, quizás retórica, ¿no? Pero ¿te parece proporcional la atención que se le da al coronavirus y la poca atención relativa al tema de la violencia? Híjole, esta es una pregunta buenísima y yo creo que hay que responderla desde la perspectiva que hemos tenido en esta semana, por ejemplo, con la atención de la violencia, sacando de nuevo al ejército a las calles por el decreto que acaba de publicarse el lunes pasado del presidente de la República. Tuvimos años enteros, décadas completas para atender este problema de la violencia que se nos ha desbordado e incluso con el coronavirus se ha incrementado más. No desciende la tasa de homicidios, no desciende la tasa de delitos de alto impacto, se sigue cometiendo
homicidios y feminicidios por causas de odio, se prometió la estructura de una Guardia Nacional que iría poco a poco estabilizando la cuestión de la paz en México, que no se ha logrado. La Guardia Nacional ha sido acusada de colusión con criminales, de corrupción, de opacidad, de ineficacia, y esta Guardia Nacional está siendo utilizada ¿para qué? Para guardar los hospitales. Ahora viene un decreto presidencial donde lo que se supone no iba a pasar, sucede. Hacer uso de la fuerza pública, de la Fuerza Armada Permanente, hacer uso de la Fuerza Armada Permanente para realizar tareas de seguridad pública. Estamos en el país de las paradojas. No es posible que lo que se trató de combatir en el pasado, donde el ejército tuvo muchos señalamientos en contra por los abusos de derechos humanos y abuso de la fuerza, ahora entre para estabilizar el papel de la Guardia Nacional, que no se ha podido cumplir en tareas de seguridad pública. ¿Se le está invirtiendo mucho al coronavirus? Lo dudo también. ¿Por qué? Porque cuando hay enfermeros, doctores, especialistas médicos en las calles protestando por falta de insumos, no sé hasta dónde es la inversión efectiva que se le ha dado para combatir este problema. Cuando hay soldados en las calles para tener en cuenta que la seguridad pública es un problema militar, no sé dónde estén los recursos entonces de una Guardia Nacional a la cual se le compraron armas, se le instalaron cuarteles. El presidente de la República estuvo paseándose antes del coronavirus por Jalisco y Michoacán inaugurando cuarteles de la Guardia Nacional, haciendo los planteles de los abrazos y no balazos, de personal que ha tenido según una capacitación para que todos tengamos confianza en una Guardia Nacional que ahora está tachada de corrupta. Esto es una de las paradojas que vivimos en este país y que va a impactar no solamente en el tema económico. El problema económico es solamente una de las partes que se nos viene encima de una forma muy difícil en este país. Muy difícil. Y esto es la seguridad pública que no hemos podido controlar bajo ninguna circunstancia. Sí, pues no tengo nada que agregar, pero sí, eso es lamentable. Lo bueno es que algo podemos hacer, ¿no? Para tratar de darle algo de visibilidad, y es lo que pretendo hacer con el observatorio, también con ese trabajo documental, realmente apoyar la causa buena, ¿no? La causa justa, denunciar injusticias, y en eso pues somos tus aliados. Y la causa de los derechos humanos a nadie le debe ser ajeno. Cuando tenemos todos estos problemas que podemos decir estamos muy guardados en nuestras casas y no nos impactan, y a otros les perjudica, en realidad, a la postre, esto es un efecto que nos va a llegar a todos, porque en el colectivo no es una contingencia ni un resguardo permanente. No podemos estar para siempre en nuestras casas. En algún momento yo tengo que pisar las calles nuevamente y salir. Y también puedo ser víctima de la violencia, injusticias, de vulneración de garantías. Todo lo que es de derechos humanos no me puede ser ajeno. Perfecto. Bueno, Guillermo, creo que aquí podemos dar por terminada la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, por todas tus aclaraciones. Realmente te agradezco mucho, y pues no me comprometo a mantenerte informado, ¿no? sobre el trabajo del documental, y también, como también se lo dije al padre Omar, pues pongo a tu disposición, ¿no? Todo el observatorio, todo nuestro equipo, porque realmente la causa la compartimos, y bueno, realmente decirte que estoy a tus órdenes. Igualmente, muchas gracias. Yo solamente, antes de que acabe esto de la conferencia, te expreso gracias, mi agradecimiento, mi confianza, agradecido por esto también, por tu disposición, y ojalá que todos los trabajos que realices estén sólidamente acompañados por cualquiera de nosotros que también tenemos esto, la preocupación por el ser humano y por sus libertades. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo.